Buenas tardes, amigos y amigas. Gracias, Paul, gracias, Marta, gracias, Nino. Gracias, Juventudes Socialistas de Cataluña, gracias, Juventudes Socialistas de España. Ya sabéis que estamos en una campaña donde todos los militantes del Partido Socialista estamos llamando a nuestros primos, a nuestras amigas, catalanes, catalanas, para que el próximo 27 de septiembre voten al mejor presidente de la Generalitat posible, a Miquel Iceta. Así que nos tenéis con vosotros. Nos tenéis con vosotros. Y viendo a Paul, escuchando a Marta, escuchando también a Nino, que son grandes dirigentes de organizaciones juveniles, tanto en Cataluña como en el conjunto de España, echaba las cuentas y son 136 años de historia las del Partido Socialista. Y 109 años, en abril me decía Nino, 110 años de las Juventudes Socialistas de España. Bueno, en fin, somos la organización más joven de España, la más joven. Y nosotros, si hacemos una reflexión sobre lo que representa el Partido Socialista Obrero Español y las Juventudes Socialistas, somos muchas cosas, pero lo que no somos es fruto de una torrentera. Si tuviésemos que asemejar a la historia del socialismo a lo largo de estos 136 años de historia, probablemente sería un cauce sobre el que han fluido corrientes de ilusión, de compromiso, de voluntades, incluso de vidas, de generaciones y generaciones de españoles y españolas a lo largo de estos 136 años de historia que han cambiado Cataluña y que han cambiado también España. Y por eso, amigos y amigas, a mí me sienta muy bien estar con jóvenes, me siento muy orgulloso de que las Juventudes Socialistas estéis ahí empujando, siendo la vanguardia tanto del PSC como del Partido Socialista Obrero Español, para que seamos un partido mejor, para que ese cauce vuelva a tener nuevas corrientes de ilusión, nuevos bríos de voluntades y que ese caudal se convierta en una marea imparable, que haga que España sea un país mejor y que haga lo que vosotros decíais o denunciabais en el año 2012, que Cataluña, en lugar de ser un país de independentistas, sea de verdad un país para jóvenes, que muchos de ellos se tienen que ir fuera como consecuencia de la falta de oportunidades dentro. Mirad, ahora que estamos viendo transformaciones políticas, decir aquello de que la izquierda y la derecha es una suerte de estafa o de juego de trileros, se ha dicho así, como estafa o como juego de trileros, nosotros reivindicamos la decencia, el honor y la validez de la socialdemocracia. Ahora que vemos a algunas personas que se tachan o se tildan de izquierdistas y van en la lista de Artur Mas, debe de ser tapándose la nariz, ¿no? Porque denuncian en Madrid los casos de corrupción del Partido Popular, pero los de Convergencia Democrática de Cataluña como que miran para otro lado, ¿no? Nosotros reivindicamos la decencia de la socialdemocracia catalana y de la socialdemocracia española. Y mirad, echemos un vistazo atrás de lo que ha pasado en Cataluña y también en España durante estos últimos 5 o 6 años, desde que gobierna tanto el señor Mas como el señor Rajoy en España. Con 20 años, aquí hay personas que tenéis 20 años, no se encuentra trabajo. Se sale de la universidad, si es que habéis tenido la suerte de poder estudiar la universidad como consecuencia de las subidas de las tasas universitarias. Hay que recordar que Artur Mas las ha subido en un 67%. En un 67%, luego hablaré de las tasas universitarias. Bueno, pues con 20 años, si se ha tenido la suerte de poder estudiar en la universidad, no se encuentra trabajo. Con 30 años, ¿qué es lo que ocurre, amigos y amigas? O se emigra, o se sufre el desempleo, o se tiene un contrato precario, como bien ha denunciado antes Paul y Nino. Con 40 años, yo tengo 40 años, la generación, o mi generación, algunos de los cuales estáis aquí representados, si estáis desempleados, cuando llamáis a la puerta de una empresa para buscar un trabajo, os pasará lo mismo que ha pasado a muchos de mis amigos, y es que los empresarios les dicen que ya son demasiado mayores para poder encontrar trabajo. Y si tenéis la suerte de trabajar, lo hacéis como falsos autónomos, es decir, sois personas que cotizáis por vosotros mismos a la Seguridad Social, pero trabajáis para una única empresa. Con 50 años, lo veréis en vuestros padres y en vuestras madres, se corre el riesgo de estar prejubilado o desempleado de larga duración. Y con 60 y 70 años se cobra una pensión congelada con la que tienes que ayudar a tus hijos y a tus nietos y a tus nietas. Hoy, por ejemplo, venía un informe demoledor de cuál es la situación de nuestros mayores en España y en el conjunto de Cataluña, y que decía lo siguiente. Decía que el 60% de los jubilados en nuestro país ayuda económicamente a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas. Y ese 60% da el 40% de sus ingresos de pensión a la ayuda económica a sus familiares. Por eso, amigos y amigas,
Cuando echamos la vista atrás y reivindicamos la historia de nuestro partido, siempre creo que si Felipe González hizo posible la España de los derechos y José Luis Rodríguez Zapatero hizo posible la España de las libertades, nuestra generación, la vuestra y la nuestra, lo que hará será posible la España de las oportunidades, amigos y amigas, las Españas de las oportunidades. Por eso, antes Marta lo ha dicho y yo lo comparto 100%. Mirad, España es mucho mejor que Rajoy. Cataluña es mucho mejor que Artur Mas. Y resulta que siempre encuentran excusas para justificar sus recortes. Rajoy siempre utiliza la excusa de la crisis y Artur Mas utiliza la excusa de España. Pero la realidad, amigos y amigas, es que los recortes no son ni españoles ni catalanes. Los recortes se llaman de derechas, y por eso necesitamos un gobierno de izquierdas, de centro-izquierda en Cataluña y en Madrid, para combinar crecimiento económico y justicia social, que es lo que no se da en Cataluña y en el resto de España. Porque antes lo decía Paul y tiene toda la razón. Mirad, en Cataluña se ha recortado y mucho la sanidad pública. Pero esos recortes en sanidad pública nada tienen que ver con la pertenencia de Cataluña a España, porque hay otras comunidades autónomas que, lejos de recortar la sanidad pública, precisamente lo que han hecho ha sido aumentar la inversión en sanidad pública. Por tanto, el problema no es la pertenencia de Cataluña a España, el problema es que en Cataluña hay un gobierno de derechas. Si hay trabajadores jóvenes y no tan jóvenes que ven recortado su sueldo y también sus derechos laborales, no es como consecuencia de la pertenencia de Cataluña a España, sino de una reforma laboral que aprobó Rajoy con los votos de Mas, y de su partido. Y si en Cataluña se han aumentado las becas, mejor dicho, las tasas universitarias en más de un 60% durante estos últimos años, no es como consecuencia de la pertenencia de Cataluña a España, porque hay gobiernos autonómicos socialistas, como antes decía Paul, que han congelado, si no rebajado, las tasas universitarias a sus estudiantes en sus comunidades autónomas. El problema es que en Cataluña tenemos un gobierno de derechas. Así que, si queremos recuperar los derechos laborales perdidos, si queremos garantizar la sanidad pública gratuita y universal, si queremos que los jóvenes tengáis la oportunidad de poder estudiar en las universidades y en los centros de formación profesional, lo que tendremos que hacer no es cambiar de pasaporte de España a un pasaporte catalán. Lo que tendremos que hacer es cambiar el gobierno de Cataluña y el gobierno de España hacia opciones de centro-izquierda. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que tenemos que hacer. Por eso, como decía antes Paul, y yo lo comparto 100%, el próximo 27 de septiembre vamos a decirle a Artur Mas que Catalunya és de tots els catalans, que Catalunya és de tots els catalans, que la señora no es su señora, es de todos los catalanes, que la lengua, la cultura, las instituciones, que la historia de Cataluña, incluso que TV3, que veta a Josep Borrell para poder justificar o explicar los costes de la independencia en Cataluña, todo eso no solamente es de los independentistas, sino del conjunto de catalanes. Así que aquellos que quieren privatizar Cataluña como privatizan la educación y la sanidad, vamos a decirles el próximo 27 de septiembre que queremos una Cataluña de todos, con Miquel Iceta como próximo presidente de la Generalitat. Eso es lo que tenemos que hacer. Vamos a decirles a aquellos que tratan de darnos lecciones de patria y lo que hacen al final es confundir patria con patrimonio y llevárselo a los paraísos fiscales, ¿no? Habéis visto que el independentismo durante estos últimos años habla mucho de que España nos roba. Bueno, y al final la cruda realidad es que quien roba tiene nombres y apellidos, sin fronteras, tienen dos patrias que se llaman Suiza y Andorra y son compañeros de partido tanto del señor Mas como del señor Rajoy, ¿no? Por eso, vamos a decirles a aquellos que consideran que la patria es tener cuentas corrientes en Suiza, que para los socialistas la patria es, o son, mejor dicho, las aulas en los colegios públicos, las habitaciones en los hospitales públicos, las residencias para mayores dependientes, los comedores escolares para los niños y niñas que sufren pobreza, los pisos de acogida para las mujeres víctimas de la violencia de género. Eso es la patria para los socialistas, la Cataluña social, la Cataluña de los derechos, de las libertades y también de las oportunidades para los jóvenes. Esa es la Cataluña por la que nosotros luchamos.
Antes Nino lo ha dicho, Artur Mas y Mariano Rajoy comparten muchas cosas, muchísimas cosas. Comparten el haber aprobado una reforma laboral, que por supuesto nosotros derogaremos en cuanto lleguemos al gobierno, para aprobar un nuevo estatuto de los trabajadores que recupere los derechos laborales perdidos. Comparten su pasión por las amnistías fiscales. Los dos aprobaron la amnistía fiscal de Montoro. Por cierto, en cuanto lleguemos al gobierno, publicaremos la lista de amnistiados fiscales que se niega a publicar el gobierno de Rajoy. Así que yo os digo, oye, tenemos la oportunidad de oro. Tenemos la oportunidad de oro el próximo 27 de septiembre de decirle adiós al hijo político de Pujol y en diciembre decirle adiós al amigo de Bárcenas. Así que a la derecha catalana y a la derecha española les espera un otoño y un invierno calentito. Mirad. Mirad. Es verdad. Es verdad. Yo soy más mayor que vosotros, tengo 43 años, nací en el 72 y no pude votar la Constitución del 78. Y frente a aquellos que tachan la Constitución del 78 de ser un régimen corrupto, nosotros reivindicamos la Constitución del 78, porque lo que no vamos a hacer es reivindicar y rememorar la memoria de nuestros abuelos desprestigiando lo bien que lo hicieron nuestros padres en la Constitución del 78. La Constitución que trajo la democracia, que reconoció derechos de ciudadanía, libertades y que también hizo a Cataluña y al conjunto de España un país europeo. Pero es verdad que nosotros no hemos votado la Constitución. Es verdad que hay más de un 40% en España que no ha votado la Constitución. Y queremos tanto a nuestra Constitución que queremos reformarla para que siga viviendo otros 35 años más. Y por eso se habla y mucho de que tenemos que hacer pedagogía, de por qué es necesario hacer una reforma constitucional. Habrá gente, sobre todo muchos jóvenes, que digan, ¿por qué hay que hacer una reforma constitucional? Pues mirad, hay que hacer una reforma constitucional porque hay derechos que ahora mismo no son fundamentales en nuestra Constitución. Por ejemplo, el derecho a la sanidad hoy no es un derecho fundamental en nuestra Constitución. Habrá que modificar la Constitución para completar el artículo 135 y garantizar no solamente la estabilidad presupuestaria, sino también la estabilidad social. Habrá que modificar la Constitución, amigos y amigas, para reconocer nuevos derechos que no están reconocidos en la Constitución española, como los derechos medioambientales, los derechos a la igualdad entre hombres y mujeres. Habrá que modificar la Constitución, amigos y amigas, porque si queremos modificar, como yo quiero modificar, el régimen de aforados y aforadas, de diputados y diputadas, hay que modificar la Constitución. Si queremos desbloquear las listas electorales, tendremos también que modificar la Constitución. Si queremos alterar, modificar para bien, abriendo nuevos canales de participación directa de la ciudadanía en las decisiones políticas, tendremos que modificar la Constitución. Y desde luego también, si queremos no volver a sufrir un ministro de Educación que amenaza o que amenazaba con españolizar a los niños catalanes, tendremos que modificar la Constitución para que Cataluña tenga un refuerzo del autogobierno en materia de lengua y de cultura. Por eso, amigos y amigas, nosotros vamos a plantear para el programa electoral de las elecciones generales una reforma constitucional que mejore la calidad democrática de nuestro país, que blinde derechos sociales y que efectivamente, como bien decía Nino, camine hacia la España federal. Pero os decía, se habla mucho, y lo sabéis muy bien, vosotros como yo, más vosotros que yo, disfrutáis de la España y de la Cataluña europea. Y es verdad que antes decíamos que tanto Rajoy como Mas tienen muchas cosas en común, pero desde luego, si hay algo que comparten es la mentira como forma de hacer política. De Rajoy, del amigo de Bárcenas, ya tendremos ocasión de hablar. Pero hombre, Artur Mas, que diga que defiende los derechos de los trabajadores cuando ha aprobado la reforma laboral de Mariano Rajoy, que diga que quiere defender el estado del bienestar cuando lo que ha hecho ha sido recortar la sanidad pública, aumentar las tasas universitarias y, por cierto, al mismo tiempo que recortaba todas las políticas públicas, suprimir el impuesto de sucesiones y donaciones para los que más ganan en Cataluña, o miente también, amigos y amigas, cuando dice que Cataluña no saldría de Europa. Vosotros sabéis muy bien que Cataluña, independiente, una Cataluña secesionada de España, saldría de Europa.
y nosotros lo que queremos es una Cataluña europea en una España unida. Por eso trabajamos, amigos y amigas. Así que el próximo 27 de septiembre y el 20 de diciembre, cuando convoque Mariano Rajoy las elecciones, tenemos una oportunidad doble. Y es decir adiós a Mas, a su 3% y a Pujol, y decir adiós a Mariano Rajoy. Y me gusta el lema del PSC. Me parece que es muy ilustrativo de lo que queremos los socialistas tanto en Cataluña como en el conjunto de España. Queremos una Cataluña mejor en una España diferente. Y de la Cataluña mejor ya ha hablado Paul, ya ha hablado Marta, y vosotros la conocéis mucho mejor que yo. Pero dejadme que hable por un instante de la España diferente que tenemos que construir. Mirad, lo voy a decir en catalán para que me entendáis o que me entiendan todos. A nosotros no ens agrada la España de Rajoy. No ens agrada. Mirad, mirad. 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 España es mucho mejor que Rajoy y Cataluña es mucho mejor que Mas. El problema de Cataluña no es España, el problema de España no es Cataluña. El problema de España y Cataluña son dos malos gobernantes que viven del conflicto, que hacen negocio con el conflicto cuando Cataluña y España necesitan una solución acordada para hacer frente al desafío de la convivencia. Pero os digo, Rajoy ha sido un presidente del gobierno que gobierna solo y frente a todos. No solamente gobierna frente a la oposición parlamentaria, porque no ha sido capaz de tejer ningún tipo de complicidad, de confianza, de acuerdo con el resto de formaciones políticas representadas en el Congreso de los Diputados. Es que ha gobernado también frente a la comunidad educativa, frente a los jóvenes, imponiendo una LOMCE que en cuanto lleguemos al gobierno derogará el gobierno socialista. Mirad, gobierna frente a las mujeres. Y sobre todo tenéis que decirlo, frente a las mujeres jóvenes, aquellas que tienen menos de 18 años, recortando la libertad que ellas tienen también a decidir cuándo ser madres y cuándo no. Y eso lo volveréis a recuperar en cuanto llegue un gobierno socialista a la Moncloa. Gobierna frente al sector de la cultura subiendo el IVA al 21% y nosotros lo vamos a bajar al 5% en cuanto lleguemos al gobierno. Gobierna frente a los trabajadores con esa contrarreforma laboral, que como bien ha dicho Nino, suprimiremos en cuanto lleguemos al gobierno. Y gobierna frente a la mayoría social, con un ministro, por cierto, del Interior, que es catalán, este señor Jorge Fernández Díaz, que se reúne en privado con Rodrigo Rato, por responsabilidad, dice él. ¿La habéis escuchado este verano? No, yo me reuní con Rodrigo Rato por responsabilidad, ¿no? Pero en cambio lo que hace es aprobar una ley mordaza que lo que hace es recortar el derecho a la manifestación de millones y millones de catalanes y españoles. Y que nosotros también suprimiremos en cuanto lleguemos al gobierno. Mirad, el proyecto político del Partido Socialista para España se resume en un cambio que una, que vuelva a unir socialmente a nuestro país, que vuelva a unir a las generaciones de nuestro país, que vuelva a unir también a los géneros, con una ley de igualdad salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres, para que las mujeres cobréis lo mismo que los compañeros varones por hacer el mismo tipo de función y de responsabilidades en vuestras empresas. Una unión también territorial con la España federal que antes comentaba Marta, Paul y Nino. Pero para eso es fundamental, amigos y amigas, sobre todo los jóvenes, que toméis conciencia y la responsabilidad enorme que tenéis de liderar esa vanguardia del cambio el próximo 27 de septiembre. Mirad, yo soy de los convencidos de que podremos lograrlo. Primero porque España no es el PP, porque España afortunadamente no es Rajoy, porque España no es antisocial, porque España no es anticatalana, España es plural y diversa, España necesita Cataluña, España, amigos y amigas, es solidaria y España a partir del mes de diciembre volverá a ser socialista, con un gobierno socialista. Así que por cierto, ya que nosotros somos aquellos que logramos derechos, libertades y que los reconocemos cuando gobernamos, demos un aplauso a Javier Maroto, que se casó ayer. Sí, démoselo, reconozcámosle. Felicitémosle, mejor dicho, felicitémosle y también digamos con orgullo, como secretario general del Partido Socialista, que me siento orgulloso de dirigir una organización que cuando gobierna reconoce derechos hasta incluso para aquellos que se oponen cuando están en la oposición. Amigos y amigas,
En Cataluña, lo mejor está por venir y vendrá de la mano de los jóvenes, junto con un gran socialista catalanista progresista como Miquel Iceta. Apoyémosle todos porque será el mejor presidente de la Generalitat de Cataluña. Muchísimas gracias, amigos. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it up.